La clase de este día tiene que ver con fluidos. Ahora vamos a empezar una nueva unidad, que para nuestro caso sería unidad 2, y se llama Conozcamos los fluidos. Así se llama la unidad. ¿Ya han escuchado hablar de fluidos ustedes? Paola, ¿alguna vez has oído hablar de fluidos? ¿Qué son los fluidos? Los líquidos, muy bien. ¿Qué más sabes de los fluidos? ¿Santiago? Perfecto. Los fluidos, bueno, la definición que tiene la mayoría de lugares donde ustedes acudan es que los fluidos son aquellas sustancias capaces de fluir. Parece una definición de diccionario de bolsillo, ¿verdad? Que no tienen forma propia y que son capaces de fluir, eso es lo que dice. Pero dentro de los fluidos están los gases y los líquidos, como bien me dijeron ustedes. Los gases es la parte que medio tocamos con cuando vimos las leyes de la termodinámica. ¿Se acuerdan que les expliqué un poquito de cómo se comportaban los gases cuando cambiaba su volumen, su temperatura, etcétera? Pero eso lo van a ver más a fondo con el profe Mario. Así que los vamos a dejar descansar un ratito y nos vamos a concentrar nosotros en esta parte de fluidos, sobre todo en los líquidos. Eso es lo que vamos a ver. Pregunta, chicos, en casa. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Hola. Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Si tienen preguntas, ahí solo me dicen. Entonces vamos a comenzar hablando de los fluidos. Algunas características. La primera de ellas es la densidad. Esto de la densidad no solo tiene que ver con los fluidos, ¿verdad? Sino que tiene que ver con los sólidos también. Pero en esta parte es donde la estudiamos según el programa de ciencias del Ministerio de Educación. Así que ahora, hasta ahorita vamos a empezar a ver esa parte de la densidad. Creo que eso sí ya lo han trabajado antes con el profe Mario. ¿Qué es la densidad? ¿Alguien lo recuerda? Vale. Entonces la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un objeto. Se representa por la letra griega ρ, así. M es masa, como les decía antes. Y V es volumen. Así que como pueden ver, las densidades se pueden medir en kilogramos sobre metro cúbico, que es la que más vamos a usar porque está en el sistema internacional, pero es bien común encontrar gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro también, o kilogramos sobre mililitro, ¿verdad? Cualquier unidad de masa sobre unidad de volumen es densidad. La densidad, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra densidad? A ver, Santiago, ¿qué piensas tú? ¿Y a ti? ¿Perdón? Se me viene a la mente el agua. Muy bien, el agua y el aceite, porque
Perfecto. Ustedes creo que ya han visto ese experimento en más de una ocasión, ¿verdad? Que si pone agua y aceite en un recipiente, el agua se va al fondo, el aceite queda sobre el agua. Y la explicación que nos dan es que como tienen densidades diferentes, el agua es más densa, por eso se va al fondo, el aceite es menos denso y por eso queda sobre el agua. Eso de la densidad tiene que ver también con la flotación, que es algo que vamos a ver en esta parte, ¿verdad? ¿Qué objeto flota? Por ejemplo, si yo dejara caer en este mismo experimento una bolita de acero, ¿qué creen que pasaría con esa bolita? Se iría hasta el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acero es más denso que el agua y más denso que el aceite. Pero ¿qué tal si yo dejo caer un objeto que esté hecho de un material que es más denso que el aceite, pero menos denso que el agua? ¿A dónde creen que se quedaría? En medio. En medio. Así es, quedaría aquí, ¿verdad? Bajaría al fondo del aceite, pero no pasaría del agua. Entonces, esta parte es bien importante que ustedes la puedan reconocer así, porque es la parte que más examinan. Por ejemplo, en la PAE se han examinado eso, no sé si en Avanzo lo van a examinar también, pero en el examen de la universidad sí, ¿verdad? También lo ponen. Para que algo flote aquí sobre el aceite, ¿qué densidad tendría que tener entonces? Menor a la del aceite. Perfecto. ¿Sí me han entendido esa parte entonces? Esta relación entre masa y volumen es una constante, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un cubo de acero que tenga 1 centímetro cúbico y tengo un cubo de acero que tenga 1 metro cúbico, y si alguien les pregunta cuál de los dos tiene mayor densidad, ¿qué sería lo correcto contestar? ¿Qué creen ustedes? ¿Es más denso este? ¿O es más denso este? Tienen lo mismo. Exactamente, tienen lo mismo. Generalmente nos tendemos a confundir cuando nos ponen un ejercicio así porque relacionamos la densidad con el peso del objeto, ¿verdad? Porque sí están relacionados, ya vamos a ver más adelante. Pero como yo les decía, esta relación de masa entre volumen se conserva. Es cierto que esto tiene más masa y por ende más peso, pero también tiene más volumen. Entonces cuando yo divido la masa de este entre el volumen, me va a dar exactamente lo mismo que la masa de este por el volumen que este tiene. ¿Sí? Preguntas en esa parte. Vaya. ¿Qué tiene que ver eso de la densidad? ¿Por qué se da la densidad? Porque hay objetos más densos y objetos menos densos. Eso tiene que ver con el espacio que hay entre las moléculas, el tipo de enlace que tienen. Y es algo así. Imagínense que yo tengo esta caja. Y esta caja tiene un volumen determinado, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el primer objeto tiene este volumen, pero estos clavos que traigo aquí son las moléculas. Yo voy a poner aquí algunas moléculas nada más. Como son pocas moléculas y están bien espaciadas, entonces su densidad va a ser menor así yo le pongo muchas más moléculas en el mismo espacio. Si yo hago esto, tiene más moléculas en el mismo espacio y la densidad va a ser mayor porque tiene más masa en el mismo volumen. Entonces, con eso es que tiene que ver esto de la densidad.
qué tan unidas están las moléculas y qué tantas moléculas tengo adentro de cierto volumen. Pregunta con esta parte. ¿Estamos bien? Perfecto. Algo bien importante, un valor bien importante es la densidad del agua. El agua tiene una densidad con un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O, si lo quieren otra unidad, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ese valor es bien importante que lo tenga en mente para utilizarlo. Gracias a que el agua tiene ese valor, bueno, es una sustancia bastante pesada. Si lo comparamos con otros valores, que ya los vamos a poner ahí para que lo comparen. Pero gracias a que tiene este valor como bien óptimo para hacer operaciones, ¿verdad? Multiplicar por 1000 o dividir entre 1000 es bien fácil, o multiplicar por 1 y dividir entre 1 es bien fácil. Entonces se inventaron algo que se llama densidad específica. O densidad relativa, le dicen también. ¿A qué se refiere eso? La densidad relativa se define como la densidad de cualquier objeto o sustancia dividida entre la densidad del agua. Algunos ejercicios me dicen, encuentre, por ejemplo, el volumen de un objeto cuya densidad relativa es de tanto. Suelen dar la densidad relativa porque si usted se fija densidad entre densidad, se eliminan las unidades de ambas densidades y no tiene unidades. Entonces, una de las razones por las cuales se usa la densidad relativa es para no estar escribiendo las unidades. Señor, ¿Hola? ¿qué es lo que dice densidad relativa es igual a qué? Es que no alcanzo a leer. Densidad del objeto entre la densidad del agua. Eso también lo tienen en el material, por si lo quieres consultar. ¿Será que las sustancias pueden cambiar de densidad? ¿O siempre será la misma? ¿O habrá alguna forma en que yo cambie de densidad del agua, por ejemplo? Pienso que dilatando los cuerpos, tal vez. Muy bien, cuando cambian de estado, como se convierten en otra sustancia, por ejemplo, si es agua, se convierte en vapor de agua, ¿verdad? O si es agua, se convierte en hielo. Al cambiar de estado, cambian de densidad. Perfecto. Pero también no puede cambiar de densidad mezclándola con otra sustancia. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto un famoso experimento que tienen agua y que le ponen un huevo. Y el huevo se va hasta el fondo. Y luego, ¿qué le empiezan a echar al agua? Le empiezan a echar sal al agua. ¿Y qué va sucediendo con el huevito? Entre más sal le echa, el huevo va subiendo más, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que el huevo queda así, ¿verdad? Flotando sobre el agua. ¿Qué es lo que pasó ahí? La sal mezclada con el agua ya no va a tener esta densidad, sino que de hecho el agua salada tiene una densidad de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Este es un promedio porque va a depender de la salinidad del agua. Entre más sal tenga, más densidad. Entonces, como la densidad se va volviendo mayor, el huevo va flotando porque comparada con esa agua es menor la densidad. No sé si han escuchado que en el mar salado, en el mar muerto, la gente no se puede ahogar porque es tan salado que todo dentro de él flota. Entonces, hasta hay fotografías de gente que está acostada en el mar leyendo el periódico y no se hunde.
por la salinidad que tiene. Otro ejemplo de esto son los barcos. En el casco, los barcos tienen aquí como una reglita. Y depende de la salinidad del agua, el barco se hunde hasta aquí o se hunde hasta aquí, ¿verdad? Dependiendo de dónde navegue, así va a ser la profundidad a la cual se va a hundir el casco del barco. ¿Preguntas Señor, con la densidad? Hola. lo que era la densidad del agua salada, 1030 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Sí. En el material de esta semana tienen una tabla con algunas densidades importantes. Bueno, como las más comunes para que las usen a la hora de hacer ejercicios. Pero para que comparemos en clase, veamos, miren la densidad del agua. Voy a poner la densidad del aceite, por ejemplo. Vamos a ver si la encuentro. La densidad del aceite. No aparece aquí. Pero si la memoria no me falla, tiene una densidad, también va a depender del tipo de aceite que sea, pero tiene una densidad aproximada de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Por eso es que el aceite flota sobre el agua, ¿verdad? La densidad del hierro o del acero, por ejemplo, es de 7.8 por 10 a la 3. Eso significa que es 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. No se van a aprender esa tabla con los valores, solo es para que juguemos un poquito con la mente, ¿verdad? Hola. Esas densidades están en el material, ¿verdad? Sí, ahí está una tablita con todas las densidades. Entonces, ¿cómo es posible que los barcos floten si los barcos están hechos de acero? Y el acero tiene una densidad de casi 8 veces la densidad del agua. ¿Por qué los barcos flotan entonces? A ver. Por la forma. Por la forma que tiene. Perdón. Ajá, ¿qué tiene la forma? Sí tiene que ver con la forma, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué piensan ustedes, chicos? A ver, más propuestas, los que están en casa. Por el volumen, señor, tal vez. Por el volumen, también tiene que ver el volumen, muy bien. Ajá. Una más, una idea más. ¿Por qué flotarán los barcos? Porque quizás nos cabe más en la cabeza la idea de que flote un barco de madera, porque la madera es menos densa que el agua, pero uno de hierro, incluso hay portaaviones que están hechos de acero y todavía tienen aviones encima. ¿Y por qué no se hunde? También por la presión, creo. Por la presión. Muy bien. Todo esto tiene que ver, esto de la flotación, como les decía al inicio, tiene que ver con la densidad. Lo que han hecho los hombres es, imagínense, yo tengo este pedazo de hierro, un cubo de hierro. Si yo le pregunto qué va a suceder si yo pongo en el agua ese cubo de hierro, todos me van a decir, inmediatamente se va a ir al fondo. Pero ¿qué pasa si yo corto este hierro en láminas muy delgadas y saco muchas láminas delgadas y las uno todas? Y con esas láminas construyo algo mucho más grande que ese cubo, con un volumen mucho más grande, como el casco de un barco. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que yo tengo la misma masa aquí que aquí de hierro, pero el volumen que tengo acá, aquí se ha multiplicado a saber cuántas veces. Entonces, si la densidad es masa sobre volumen,
Cuando yo aumente el volumen, muchas veces, ¿qué va a pasar con la densidad? ¿Manda? Va a ser menor. Entre más grande es ese número, es menor el resultado. Entonces, eso es lo que sucede con los barcos. Han multiplicado el volumen de una masa de hierro o de acero, cambiando la forma, ¿verdad? Como decía alguno de sus compañeros desde casa, y de esa forma modifican la densidad y puede flotar sobre el agua. Pregunta, chicos, hasta acá. ¿Perdón? Ingenioso. Sí. ¿Más preguntas, chicos? ¿Desde casa no hay preguntas? Vale. Entonces vamos a pasar a hacer un ejercicio de esto de densidad. No es muy complicado, solo prácticamente es de sustituir datos. Así que les voy a ilustrar uno y luego pasamos al siguiente tema. Dice el ejemplo, el radio de una pelota de fútbol es aproximadamente, el radio de una pelota de fútbol es aproximadamente 11 centímetros. La masa de la misma es de 450 gramos. Señor, no se alcanzan a ver bien los números, se cortan un poquito. Vaya, pero lo tenés resuelto también en la guía. Por eso lo resolví, para que no estés con el problema de que no ves bien la pizarra para copiarlo. Y la masa dice que es. Ahí déjalo. Gracias. Vale. Entonces, me dice que calcule el volumen de la pelota y su densidad. La complicación que tienen estos ejercicios es que usted se tiene que acordar cómo sacar volúmenes de figuras geométricas conocidas. En este caso vamos a suponer que un balón de fútbol es una esfera. ¿Por qué suponemos que es una esfera? Porque no es una esfera perfecta los balones de fútbol, ¿verdad? Sino que tienen una forma peculiar. Si les interesa saber qué forma peculiar tiene y por qué y todo lo demás, hay un enlace en la guía de esta semana para que puedan ver esa curiosidad. Entonces, si es una esfera perfecta, si las asumimos una esfera perfecta, ¿cómo encuentro el volumen de una esfera? Con la fórmula de 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Qué tal si me hubieran pedido que encontrar el volumen de un cubo? ¿Cómo se encuentra el volumen de un cubo? ¿Perdón? Lado al cubo. Muy bien. Acuérdense que el volumen son 3 medidas, ¿verdad? Tengo que encontrar el largo, el ancho y el alto. Y multiplico los 3. En un cubo, como las 3 medidas son iguales, el volumen de un cubo es lado al cubo. ¿Qué tal si fuese un paralelepípedo?
¿Cómo encuentra el volumen de un paralelepípedo entonces? Muy bien, el largo por el ancho por el alto. Solo multiplico las tres medidas que tiene, ¿verdad? ¿Qué otra figura para sacar volumen? Creo que esas son las más comunes. Ah, el cilindro, muy bien. ¿Cómo encuentra el volumen de un cilindro? Una de las medidas es la altura, ¿verdad? Y la otra medida es el área de esta parte. Como esta parte tiene un área circular, tengo que encontrar el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen es área de la base por la altura. O en otras palabras, pi radio al cuadrado por h. ¿Verdad? Entonces esas cositas que hemos ido aprendiendo durante nuestra vida hoy nos van a servir para poder encontrar la densidad. Muy bien, comencemos entonces a encontrar cuál es el volumen de una esfera. Sustituimos los datos, 4/3 de 11 de pi por 11 centímetros al cubo. Metemos eso en la cálculo, traten de usar la tecla de pi que tienen para que sea el resultado como más exacto. Al meterlo en la calculadora, esto me da un volumen de 5.575.28 centímetros cúbicos. Este sería entonces el literal A de mi ejercicio que me pide que encuentre el volumen. ¿Preguntas con la primera parte? Y en el literal B ya me pide que encuentre la densidad. Masa sobre volumen, como ya tengo la masa, 450 gramos, entre volumen que es 5.575.28 centímetros cúbicos. La densidad la voy a tener en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Esto me da 0.081 gramos sobre centímetro cúbico. Afortunadamente el ejercicio no nos decía que quería la respuesta en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces hasta ahí paramos. ¿Qué pasaría si me lo piden en el sistema internacional? ¿Qué harían ustedes? Pau, ¿qué harías? ¿Cuándo harías la conversión? Muy bien. Paola dice que haría de gramo a kilogramo y de centímetro cúbico a metro cúbico. Perfecto, eso es válido, ¿verdad? Solo tiene un poquito más de complicación porque acuérdense que aquí tenemos que elevar al cubo y todo lo demás, ¿verdad? Podrían hacer la conversión desde aquí, por si ese fuera el caso. Convierto los centímetros a metros y convierto los gramos a kilogramos. Saco de un solo el volumen en metro cúbico y quizás sale un poco más fácil, pero tu método es válido. Es válido. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas en casa? Señor, yo tengo una pregunta. Dime. Es que cuando yo meto la división en la cargo me da 80.7134 la respuesta. Quiero ver, espérame, 450 entre ambos. 0.0807134, sí. ¿Eso te da? No, me da 80.71. 80.71. ¿Y cuánto te da el volumen? El volumen sí me dio lo mismo, sí lo aproximaba como usted lo escribió. Veamos. 450 la divido entre 5.575
5.575.28. $450 entre 5.575.28. Me da lo mismo, 0.081. 5575.28. Me da lo mismo, fíjate. Verifica si querés, si has puesto en el denominador 5.575. Tal vez te comiste algún número o algo. Ya verifiqué bien y no había puesto el punto en el 28. Ah, vaya. Ay, disculpe, señor. Pero sí me gusta que estés trabajando desde la casa y que veas si realmente da, porque así es como vas a aprender. Solo viendo no se aprende, ¿ah? Ajá, el punto decimal. Perfecto, gracias por evacuar la duda. Vaya, si no hay preguntas sobre la densidad, entonces vamos a pasar a otro tema. Este tema también tiene que ver en general, no hemos entrado todavía a lo que son los fluidos, pero también se estudia en esta parte porque hay divisiones de este tema que sí se refiere solo a fluidos. Y esa es la presión. Alguien ahí en casa, me acuerdo que mencionó la presión cuando hablábamos de por qué no se hundían los barcos. Tenía una bolita de cristal quizás, vea, y ahí vamos a ver ese tema. Entonces, ¿cómo se define la presión? Matemáticamente la presión se define como la fuerza por unidad de área. Fuerza entre área. Las unidades de la presión en el sistema internacional, recuerden que la fuerza se mide en qué unidades. A ver, chicos. Joules. Casi. Joules ya tiene una medida más. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado me genera una nueva unidad llamada pascales, que se representa con una P y con una A. P mayúscula y una A minúscula, porque proviene del nombre Blaise Pascal, ¿verdad? Del apellido de Blaise Pascal. ¿Perdón? El de la ley de, sí, de Pascal. Ah, el de teorema del mate, me estás diciendo tú. Sí, también. El teorema de Pascal. Pero hay muchas otras unidades para la presión que quizás se utilizan más que el Pascal. Internacionalmente, a nivel científico, se usa Pascal porque ese es el sistema internacional. Pero, por ejemplo, si usted va o su papá va a la gasolinera y le dice, mire, échele aire a la llanta. ¿Y cuánto le pone? Le pongo 32 parejos, le dice su papá, o 33 parejos, dependiendo del tipo de llanta que ande y del auto que ande. ¿A qué se refiere con ese 33 o 32? Se refiere a las unidades PSI, que es la unidad en la que se mide la presión en el sistema inglés, ¿verdad? También cuando ven las noticias y ven la parte de del clima, se pueden dar cuenta que les dicen que la presión atmosférica es de tantos bar o milibar. Es más usado el milibar. Como veremos más adelante, eso de la presión atmosférica tiene que ver con el clima, ¿verdad? Si llueve, lo pueden pronosticar midiendo la presión atmosférica, o si va a haber viento, si va a haber, etcétera. Quiero ver qué otras unidades, pascales, PSI, bar, milibar. Ah, también tienen los milímetros de mercurio.
Ya vamos a ver de dónde salen los milímetros de mercurio. Esos son bastante utilizados. Y vamos a ver qué otro tienen ustedes en su guía para abordar todos los que tienen ahí. Ah, pues no se los puse aquí, sino que en la guía de la próxima semana. Pero sí ya van sabiendo, ¿verdad? Esas son algunas de las unidades que tenemos en el sistema para la presión, en los distintos sistemas. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Vaya, la guía empieza con una fotografía o con un dibujo donde está un hombre así con un turbante acostado en una cama de clavos. ¿Ya han ido al Team Marín ustedes? Sí. ¿Y ya se han acostado en la cama de clavos que está en el Team Marín? No. ¿Y qué has sentido, Pau, al acostarte en la cama de clavos? Te sentí como en una superficie plana. ¿Alguien de la casa ha ido al Team Marín, chicos? Sí, señor. ¿Ya te has acostado en la cama de clavos? Sí, ¿Qué has sentido? rico se siente. Bien rico. Vale. No sé, solo se sienten como puntitos en el... Pero no te atraviesa ni nada, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estuviera No. un clavo nada más en el suelo y nos acostáramos de repente ahí? ¿Qué creen que pasa? O tal vez ya alguno ha tenido la mala experiencia que anda corriendo. ¿Cómo te lo metiste? Bueno, entonces ya ha tenido la experiencia Santiago, ¿verdad? De que se ha atravesado la mano con un clavo. Y lo único que hizo fue pegar en el muro y le atravesó. Igual, ¿verdad? Hay algunas personas he escuchado que hay un clavo en el suelo y se lo han metido en la planta del pie. ¿Por qué un clavo sí es capaz de atravesar la piel y muchos clavos no? ¿Por qué creen? Porque, uy, perdón. Del locutor la voz. A ver, ¿por qué? Por la superficie, o sea, bueno, un clavo El área de hace la... presión en un solo punto. En Perfecto. cambio, muchos hacen en más. Excelente. Muy buena respuesta. Así es, ¿verdad? Hagamos un pequeño análisis con nuestra fórmula. Aquí yo tengo una fuerza X dividida entre un área X. Con un clavo, lo voy a dibujar aquí para que se vea más. El área es la puntita. Hago la fuerza, en este caso, el que separa en el clavo, todo su peso sería la fuerza, el peso de la persona, en la puntita del clavo. Entonces es mucho peso en poca área, ¿verdad? Por eso la presión es bien grande. En cambio, en una cama de clavos, que tengo muchos clavos, muchísimos clavos, todo el peso de la persona se distribuye en cada cabecita, ¿verdad? Entonces, todas esas cabezas hacen un área mucho más grande de distribución y por eso la presión es menor. Otro ejemplo clásico que ponen en este tema es cuando se paran sobre ustedes una persona con tenis o una persona con esos tacones súper altos de aguja. ¿Qué duele más? Obviamente que se pare una persona con un tacón de aguja. ¿Por qué? Porque el peso de la persona está concentrado en la punta de ese tacón. En cambio, en tenis se distribuye en toda la suela. Aplicaciones que se han dado de la presión. Como decía Santiago, los hombres son bien ingeniosos y lo han aplicado de muchas maneras. Una de esas maneras es, por ejemplo, poder esquiar en la nieve. No sé cuántos de ustedes han podido caminar en la nieve. Yo nunca he caminado en la nieve. Pero cuando la nieve está recién caída y si ha nevado mucho, sí he visto en películas
que lo que sucede es que las personas se hunden en la nieve, ¿verdad? Y tienen que ir sacando el pie e ir caminando. Pero, ¿qué pasa si andan con los esquíes? Con un esquí. Andan encima de la nieve deslizándose, pero no se hunden porque su peso se distribuye en todo el esquí. Igual, las personas que se suben a arreglar techos, no sé si han visto ustedes, han tenido esa oportunidad, suben una tabla y en la tabla se paran, ¿verdad? Para que su peso se distribuya. Porque es más probable que si usted se sube y solo se para en el techo, se vaya con todo el techo a que distribuya en la tabla todo su peso. Bueno, si no hay preguntas, entonces veamos un par de ejercicios. Antes de eso, en su guía hay algo bien clásico que le podría venir a usted en la prueba avanzo o en la prueba de la universidad a la que quiera ir. Tiene un ladrillo y ese ladrillo está acostado de distintas formas sobre el piso. Una de esas formas es así paradito en una de sus caras y la otra es acostada en otra de sus caras. Así. Y que le pregunten a ustedes, ¿es el mismo ladrillo? Entonces, ¿a dónde hará más presión ese ladrillo? Obviamente va a hacer más presión aquí, mayor presión, que aquí, menor presión. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos venido hablando, mayor área, menor presión, ¿verdad? Lo pueden comprobar aquí con la plastilina. Si yo dejo caer, lo más que hace es un hueco, ¿verdad? Pero si dejo caer esto de punta, que ojalá no me puya la mano, lo más probable es que se entierre ahí, ¿verdad? Aunque sea un poquito, debido a la presión. Vaya, chicos. Entonces, comencemos con la acción. Ejercicio número 1. Aquí también tenemos que recordar las fórmulas de área, ¿verdad? Imagínense que me dicen que es una figura circular. ¿Cómo saco el área de algo circular? Les acabo de dar copia en el ejercicio anterior cuando Paola dijo, ah, muy bien, pi por radio al cuadrado. ¿Y el área de un cuadrado? Lado por lado. O lado al cuadrado, que es lo mismo. ¿Y el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Y el área de un triángulo? Muy bien. Perfecto, que lo recuerden porque va a depender del ejercicio lo que diga, ¿verdad? Por ejemplo, se me vino a la mente un ejercicio que sale ahí en el libro de Wilson y Buffa, que dice que sobre un avión se ejerce cierta presión atmosférica, pero queremos averiguar qué presión se ejerce sobre una de las ventanas circulares de uno de los costados del avión. Entonces, como es circular, usted va a usar esta forma. Así que a recordar todo eso. Dice el enunciado del ejercicio. Un bloque de 1 kilogramo se sostiene sobre una de sus caras. Un bloque de 1 kilogramo se sostiene sobre una de sus caras. Tal como se muestra en la figura, calcule la presión ejercida por el bloque sobre el piso en cada uno de los casos. Y me da las medidas del bloque. 10 centímetros, 5 y 2, creo que son. 10 centímetros, 5 centímetros
Bueno, aquí son 2 y 5. Así es. Y el dibujo me muestra este bloque en 3 posiciones. La primera es así. La otra es así. Y la otra es así. Quiero ver cómo está. Algo así está. Y la otra es así. Vale. Entonces pongámosle, a este le vamos a poner lado 1, lado 2, lado 3. Aquí el lado 1 es este, ¿verdad? Sí. Ese sería el lado 2, lado 3. Aquí el lado 1 es este. Este es el lado 2, este es el lado 3. Y aquí 1, 2 y 3. Para que nos ubiquemos más o menos. A ver. Calculemos la presión en cada lado. Fuerza sobre área. En el literal A, la fuerza sería, me dicen que la masa del bloque es 1 kilogramo. ¿Cómo encuentro la fuerza? Recuerden que la fuerza puede tener distinto nombre, ¿verdad? En estos ejercicios generalmente se va a llamar peso. El peso del bloque es una fuerza y esa fuerza es la que genera la presión sobre el piso. ¿Cómo encuentro el peso? Perfecto, masa por gravedad. Entonces, busquemos el peso del bloque primero. El peso del bloque sería entonces masa por gravedad. En este caso, 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da newtons, ¿verdad? Entonces, este peso equivale a la fuerza, como ya dijimos. Así que aquí en fuerza yo voy a escribir 9.8 newtons. Lo que va a ir cambiando en cada literal es el área. En el 1, ¿cuáles son las medidas? En el literal A, ¿cuáles son las medidas que voy a poner para el área? Quiero ver si es la parte 2, sería la longitud por la profundidad, ¿verdad? 10 centímetros, que tengo que pasar a metros, 0.1 metro, multiplicado por 0.02 metros. Sí, porque estamos hablando de esta cara, mide 10 por 2. ¿Estamos? ¿Santiago? ¿Sí? ¿Paola? Chicos en la casa, ¿estamos bien? Esto me da 9.8 newtons entre, veamos, 0.1 por 0.02. 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto me da una presión de 4.900 pascales. Eso sería para el literal A. ¿Preguntas? Es como que tengamos aquí el borra, ¿ve? Que esto mida 10. Esto mide 2. No, esto mide 5 y esto mide 2. Y esta sí.
Entonces tener 10 por 2. En la caja lo podemos poner. ¿Qué dice la caja? Así, mira. Esto mide 10. Esto mide 2. Y esto mide 5. Esto de aquí mide 5. Como está así, entonces las áreas que están en contacto es esto con esto. Que es 10 por 2. Vaya. Veamos el literal B. Me va a dictar el área Paola. ¿Qué medida voy a poner? En el literal B. La fuerza, ¿cuál va a ser la fuerza? La misma, porque es el mismo bloque, ¿verdad? 9.8 newtons. ¿Y el área qué medida voy a tomar en cuenta? En ese caso es como que pusiera así. Muy bien, 10 por 5. Que sería 0.1 por 0.05 metros. Al meter eso me da en la cálculo 0.1 por 0.05. Me da 5 por 10 a la menos 3. 9.8 entre eso me da 1960 newtons. Y finalmente en el literal C que me va a ayudar Santiago, es como que tengamos la caja así, ¿verdad? 9.8 Señor. newtons. ¿Vale? ¿Cuánto da el literal B? El B 1960. ¿Te dio lo mismo? Ah, no, es que no veía. Pues. Ah, vaya. Es como que esté parado aquí. Entonces el área, esta área es la que tenés que encontrar. Sería 5 por... Correcto. 0.05 metros por 0.02 metros. Y al meter eso en la cálculo me da 0.05 por 0.02. Me da 1 por 10 a la menos 3. 9.8 entre eso. 9.800 newtons. Tal como esperábamos, como esta área es más chiquita que esta área o que esta área, esta presión, la presión aquí es más grande, ¿verdad? En el área más pequeña. Pregunta, chicos. Sí, gracias, Paola. Tienes toda la razón. Son pascales porque es newton sobre metro cuadrado. Preguntitas, chicos. ¿Y en casa hay preguntas? ¿O todo está claro? Claro como la horchata. Entonces, ya con estos conceptos un poquito más claros, los vamos a seguir empleando en el resto de los temas que vamos a seguir viendo. Y comencemos entonces a hablar más de los fluidos. En física se usa bastante eso de idealizar las cosas, ¿verdad? Como se han dado cuenta.
¿Recuerdan cuando vimos cinemática? Dijimos que el cuerpo iba a ser como un punto para que no tuviera masa, para que el viento no tuviera fricción con él y no lo detuviera y le restara velocidad. Y tomamos en cuenta un montón de cosas, ¿verdad? Haciendo el movimiento idealizado. Lo mismo sucede con los fluidos. Esto se hace porque es bien difícil estudiar los fenómenos tal y como ocurren en la naturaleza. Necesitamos una matemática mucho más avanzada que la que tenemos. Por eso los idealizamos. Así que como han de esperarse, hay fluidos reales, que son los que nosotros vemos todos los días en nuestra vida, pero hay fluidos ideales, que son los que vamos a usar nosotros en nuestros ejercicios, los fluidos ideales. El Ministerio de Educación lo que me pide es que ustedes sepan la diferencia entre un fluido real y un fluido ideal. ¿Qué han visto ustedes en los fluidos reales? ¿Qué han visto en cuanto al movimiento? ¿Cómo se mueven? Se mueven con facilidad, muy bien, fluyen con facilidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, está un río, este es el cauce del río y de repente por aquí hay una piedra? ¿Qué pasa con el agua cuando encuentra ese obstáculo? Da la vuelta así, ¿verdad? Y se forma como un pequeño remolino y después sigue su camino. Entonces los fluidos reales forman remolinos. Señor, ¿Hola? creo que está un poco abajo la cámara. ¿Y ahora? Ya, ahí sí se mira. Vaya. Otra cosa es que los fluidos reales, algunos de ellos, bueno, la mayoría de ellos todos pueden comprimirse. Se pueden comprimir. Por ejemplo, si yo tengo una jeringa llena de aire y bajo el émbolo de la jeringa, yo creo que ya han jugado así, ¿verdad? La jeringa puede reducir el volumen de aire que está ahí. El aire es un fluido. Entonces, en la vida real se pueden comprimir. El agua es menos compresible, pero siempre se comprime, ¿verdad? Necesitamos una fuerza extraordinaria para hacer eso, pero sí se puede comprimir. Otra característica es que son viscosos, tienen cierto grado de viscosidad. ¿A qué relacionan ustedes la palabra viscosidad? Cuando su mamá les dice que ese es bastante viscoso, ¿a qué se refiere? Pegajoso. Ajá. Si yo tuviera una botella con agua y una con miel y hago esto, ¿qué sucedería? En cada caso, ¿qué le pasa al agua? Fluye inmediatamente, se cae. ¿Qué le pasa a la miel? Se empieza a deslizar por las paredes, apenas cae una gotita, entonces decimos que es más viscosa la miel que el agua. A esa consistencia como pegajosa o como bien espesa es que le decimos viscosidad. Ya vamos a ver que en realidad la viscosidad es la fricción que existe entre las moléculas del fluido. Entonces los fluidos reales tienen viscosidad. Los ideales les quitamos todo esto. No forman remolinos cuando se desplazan. Lo que hacen los físicos es que suponen que las moléculas son como láminas y que se van deslizando las láminas unas sobre otras. También suponen que no tienen viscosidad, que son incompresibles, es decir, no se pueden comprimir. Incompresibles, no incomprensibles, vean, sino que incompresibles.
Y suponen también que la velocidad es la misma, cuando se desplazan los fluidos, la velocidad es la misma en cualquier punto. En cualquier punto del desplazamiento. Nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? La velocidad, entonces en los reales es distinta. Puede ser distinta en distintos puntos. Como por ejemplo la miel se me ocurre. Si yo le doy vuelta a la botella de miel, algunas moléculas se van a empezar a desplazar, pero si yo tomo la medida de la velocidad, no en el centro de la botella porque ahí es donde cae la gota, sino un poquito más a la derecha o más a la izquierda, la velocidad es casi cero cuando otras partes del fluido sí se están desplazando. Aquí creemos que todos se desplazan a la misma velocidad, solo para facilitar el estudio. Entonces esas serían las diferencias entre un fluido real y uno ideal. Empezamos entonces hablando de lo que son los líquidos. ¿Hola? No entendí muy bien eso de la velocidad. Vaya, vos sabés que un líquido está compuesto de moléculas. Cualquier fluido, cualquier sustancia. Imagínate yo agarro un poco de esta agua del río y la estudio cómo se comporta. Yo puedo decir que aquí hay muchas moléculas. Cualquier molécula que yo tome, según los fluidos ideales, se tiene que estar moviendo en ese momento que yo la estudio a la misma velocidad. Eso es lo que dice un fluido ideal. Pero en un fluido real eso no es cierto. Por ejemplo, el agua más cerca de la ribera se mueve más lento que el agua en el centro del río. ¿Por qué? Porque como hay fricción con la tierra, aquí el agua va un poquito más despacio que en el centro del río. Entonces, si yo tomo una molécula en un instante en la ribera y una molécula en el centro del río, no van a ir a la misma velocidad. Eso sucede en los reales. No sé si ahora. Sí, señor, gracias. También en las cascadas. Es cierto, ¿verdad? No va a suceder lo mismo. Vaya. Entonces, si quieren, lo dejamos hasta aquí. Ya faltan bien poquitos minutitos para poder comenzar la próxima clase con lo que son fluidos, líquidos, y así no dejar a medios el tema. Gracias, chicos, por haberse conectado desde casa. Feliz almuerzo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós, cuídate.